Laura Lucas, es profesora en la universidad, en el campus de Palencia de la Universidad de Valladolid. Yo, que soy de Huelva, pero la conozco también desde hace muchos años, porque hizo la tesis con nosotros en el grupo nuestro y está trabajando en nuestro proyecto de investigación. Y la verdad que creo que es una persona muy interesante y que tiene una línea de trabajo muy cercana, evidentemente, como no puede ser de otra manera, a la temática de este taller, ¿no? Ella está muy implicada en temas patrimoniales, por supuesto, en el ámbito, hizo la tesis hace 2 años, si no recuerdo mal, el año pasado, ¿cómo pasó el tiempo? El año pasado hizo la tesis sobre educación patrimonial y está llevando una línea de trabajo muy interesante sobre el patrimonio femenino, ¿no? Va a traer ahora este taller titulado Me veo, luego existo, el patrimonio también es nuestro, en el cual pues creo que va a hacer una experiencia sobre la temática del uso patrimonial o la didáctica del patrimonio orientado a la mujer y a la perspectiva de género, en este caso, desde el ámbito del mundo femenino. Así que no me voy a... porque además, como vamos con un poquito de retraso, que tengas el mayor tiempo posible para organizar el taller. Muchísimas gracias. Bueno, pues yo lo primero quiero agradecer la presencia aquí de todos y todas vosotras, ¿vale? Para mí, bueno, pues es una responsabilidad estar aquí y agradecer también pues la confianza que ha depositado en mí la organización para llevar a cabo este taller. La verdad que me atrevo a estar aquí hablando de patrimonio feminista, ¿no? Pues porque vengo un poco arropada también por la Cátedra de Género de la Universidad de Valladolid, ¿no? Pertenezco a la cátedra y bueno, pues hay grandes mujeres que me asesoran, me enseñan y he tenido también el honor de que sean mis profes o mis guías a la hora de hacer el título que tengo de experta en estudios de género. ¿Por qué patrimonio feminista, ¿no? ¿Por qué poner la mirada ahí? Pues fue, como bien ha dicho el profesor Cuenca, mi tesis doctoral que defendí el año pasado pues se titulaba La educación para la ciudadanía a través de la educación patrimonial. Cuando terminé la tesis, pues me di cuenta de que realmente lo que estábamos formando a través del patrimonio era ciudadanos y no ciudadanas. Y empecé a partir de ahí a hacerme una serie de cuestiones, una serie de preguntas que muchas se habían hecho antes que yo, pero que parece que somos islas, ¿no? Que de repente empiezan a surgirnos preguntas y esto del patrimonio feminista, el arte feminista, pues no es una moda, no es de ahora, sino que hay una gran teoría detrás, primera ola, segunda ola, tercera ola, ¿no? Desde el siglo XIX hasta hoy y que, bueno, pues que tenemos que recogerlo y seguir avanzando. ¿Cómo vamos a organizar el taller? Pues yo en un primer momento me hubiera gustado que hubiera sido mucho más dinámico, ¿no? Pero la disposición de la sala pues es un poco incómoda para trabajar en grupos y toda esta historia. Entonces, yo había pensado, si os parece a todas y a todos bien, pues empezar un poco yo marcando un poco la situación, ¿no? Por donde estoy yo trabajando y a partir de ahí lanzaros preguntas y que realmente vosotras y vosotros pues veáis un poco la línea de lo que estoy ahora aventurando y lo veáis con claridad, ¿no? De por qué el patrimonio forma ciudadanos y no ciudadanas. Bueno, estoy un poco incómoda aquí porque soy muy de moverme mucho. Pero bueno, quería empezar esta presentación con esta frase. Nuestro deseo no es fabricar un panteón de grandes mujeres, sino invitar a su descubrimiento. La dejo ahí y a medida que vayamos avanzando en esta sesión, pues vamos a ver el porqué, ¿no? ¿Por qué empezar con esto de nuestro deseo no es fabricar un panteón de grandes mujeres? Que también, pero bueno, no solo quedarnos ahí. Cuando yo me di cuenta de que estábamos formando ciudadanos, digo, ¿por qué, no? ¿De dónde viene la palabra patrimonio? Como todos sabéis, yo no voy aquí a anunciar nada nuevo, además ya he estado viendo que estos días pues está trabajando ya este tema y además creo que bastante bien y bueno, pues mi labor aquí es un poco aportar y como vengo del mundo de la universidad, pues nos gusta mucho teorizar, ¿no? Entonces, pues bueno, pues más o menos un poco es eso, el juntar lo que se ha dicho todos estos días y que construyamos entre todas un poco el discurso. Pues lo que Laurelina Smith, que es presidenta de la Asociación de Estudios Críticos del Patrimonio, ha denominado como el patrimonio autorizado, el discurso patrimonial autorizado, es que la palabra patrimonio, como digo, en sí ya tiene un sesgo machista o patriarcal, androcéntrico, llamémoslo como quieras, no viene de patrimonium, legado del padre, ¿no?
Y es que además, cuando se empezó a hablar de patrimonio, pues quienes nos dijeron que tenía que ser patrimonio aplicaban una visión muy androcéntrica, bueno, de lo que la gran Amelia Malcárcel, gran filósofa feminista, llamado el gran hombre blanco, ¿no? Androcéntrica, europeística y por expertos de distintas disciplinas y no expertas, ¿no? Y esto a día de hoy pues nos ha quedado. Como decimos, y como todos y todas sabéis, porque bueno, por eso estamos aquí, el patrimonio no son, o sea, un objeto, un discurso cultural, una práctica cultural, en sí mismo no es patrimonio si no hay nadie que le dé valor, ¿no? ¿Quiénes son los que da valor a lo que nos dicen que es digno de conservar del pasado? Si vamos a cualquier museo, a cualquier lugar patrimonial, pues lo que nos damos cuenta es que lo valioso de nuestro pasado, lo que es digno de conservar, ha recaído siempre en el género masculino, ¿no? Ellos son los genios y nosotras siempre hemos sido las musas. Y si no, pues os invito a que vayáis a cualquier museo, en este caso, que es donde creo que se ve más, es más visible, qué papel tenemos nosotras allí, ¿no? Que la verdad que es que un museo no debería de ser o debería dejar de ser un lugar donde se guardan cosas, porque las personas que vamos a estos museos o a estos lugares patrimoniales, pues es un lugar que nos invita a pensar, ¿no? Que nos invita a interpretar una realidad. Y si hacemos caso de lo que nos dicen, la realidad es esta. Esta es la imagen que todos tenemos y todas tenemos en nuestra cabeza, ¿no? Ellos son los que pintan y nosotras, por diferentes circunstancias históricas, las que hayan sido, pues nunca hemos estado ahí. Creo que esto ya está superado, ¿no? Que ya sabemos que en todos los ámbitos siempre ha habido mujeres. Pero ¿qué función tenían estas mujeres, ¿no? He cogido esta cita de Amelia Valcárcel, a mí es que me gusta mucho Amelia. Dice, ni los contemporáneos ni los sucesores se hacen cargo de él se refiere al genio, ¿no? Cuando resulta que el genio no es él, sino es ella. Por tanto, hemos de pensar que hay una especial ceguera para reconocerlo en ella. Es decir, existe la palabra genio, pero si nos vamos al diccionario no existe la palabra genia. En todo caso estaría la mujer genial. ¿Y la mujer genial quién es? La mujer que se sale de la norma. Es decir, solo hay una de muchas, o dos, o tres, pero lo normal es que ellas no sean genio. Ayer estuvo aquí en el taller del artista que estuvo, que a mí me encantó, ¿no? Y yo le pregunté si ella consideraba que su obra era reconocida, ¿no? Que si ella se consideraba una artista. Y ella me contestó que no tenía esa idea, ¿no? O que no anhelaba eso, que simplemente ella trabajaba con sus vínculos, con su identidad y que era su forma de vivir, ¿no? Y es curioso porque cuando se pregunta a la mayoría, a todas las artistas, es lo que Germain ha denominado el ego dañado, ¿no? Las mujeres quizá no nos podemos reconocer como genios porque nunca ha habido una genealogía antes de nosotras que nos diga que nosotras podemos ser genios, ¿no? Y es curioso porque a día de hoy todavía esto está. Como digo, ya se estaban ahí trabajando junto con los artistas hombres que sí podemos recordar, y esto ya lo sabemos todos. La hija de Tiziano, por ejemplo, estaba en el taller, Artemisa Gentis Lecci, hija de Horacio, y su padre firmaba las obras por ella, tantas y tantas y tantas que ha habido, ¿no? Y yo os invito, ahora sí que me gustaría lanzaros las primeras preguntas, de que esto en el arte es visible. ¿Pero qué pasa con el resto de los patrimonios? Pues os lanzo las siguientes preguntas. O sea, vamos a coger, me da igual, cualquier época histórica, cualquier área, y quiero que os fijéis en los discursos simbólicos, en las leyes, en la vida cotidiana y en las ausencias. Puede ser incluso el patrimonio de vuestro pueblo, me da igual. Cualquier elemento que estéis trabajando, sois aquí todos expertos y expertas en patrimonio, ¿quién mejor que vosotros y vosotras para poner ahí la mirada? Entonces, pues bueno, me gustaría que respondierais vosotros, ¿no? Que nos dijerais qué área de conocimiento os habéis fijado, ¿no? Y vamos a ver qué nos dice. Os cedo la palabra. Por
ejemplo, la filosofía, el arte, la ciencia, no sé. Bueno, yo en el ámbito que actualmente me interesa es la naturaleza. Y realmente creo que efectivamente es pese a ser un ámbito que no es creado por el hombre, está interpretado por el hombre. Y de hecho todo el tipo de vínculos que generamos con la naturaleza y que ahora mismo tenemos con la naturaleza son unos vínculos pensados desde los hombres, ¿no? Y son vínculos muy relacionados hasta donde llega mi conocimiento superficial con la explotación, ¿no? Con una idea de explotación de los recursos naturales. No es una idea de conexión con el entorno, de comprenderse una parte de unas relaciones. Y bueno, me parece que efectivamente es una estructura total, o sea, que los propios vínculos que establezcamos con la naturaleza estén pensados desde los hombres, me parece algo un poco extraño porque, bueno, hemos perdido ese papel también en algo que ni siquiera ha sido generado por hombres, ¿no? O sea, el pensamiento la forma de pensar que tenemos es de hombres. Fíjate que en la cátedra está trabajando con nosotros Alicia Puleo desde el ecofeminismo y ella siempre dice que la naturaleza es un escenario, ¿no? Nosotras somos las que tenemos esa conexión con lo natural, ¿no? Ella habla de ecofeminismo crítico y no ecofeminismo esencialista. El esencialista sería eso de que de manera natural tenemos como un gen por ahí que nos vincula a la naturaleza, a ser delicadas, a ser cuidadas, a ser, ¿no? Y ellos son los que explotan, ¿no? Incluso a la hora de hacer esculturas, Miguel Ángel, por ejemplo, acordaros de lo que hacía, ¿no? Rompía el mármol, ¿no? Rompía la piedra para dejar salir, ¿no? Nosotras, en cambio, es diferente. Tenemos esa sensación de cuidar, de sentir, ¿no? De ser las aracnes, de ser las cuidadoras de lo natural. ¿Por qué esto, no? ¿Por qué es así? Pues efectivamente por esa mirada androcéntrica que tenemos, ¿no? Más. Gracias. Que tenemos y que compartimos y que estamos completamente mediatizadas. Yo soy arqueóloga, el ámbito de gestión de arqueología y paleontología van juntos. En Mallorca tenemos una especie de paleontológica específica insular que se llama Myotragus balearicus y una de las subespecies, de hecho la primera que se conoció, lo descubrió una mujer. Una investigadora británica que trabajaba con especies insulares y lo descubre Dorothea Bate. En los textos muchas veces no aparece el nombre de Dorothea. Y entonces el localizado, espécimen de Bate. Todos, el primero que pensamos es que de Bate es un hombre. O sea, hasta que no sabes que D es de Dorothea, la primera imagen, lo primero que te viene a la cabeza es que Bate es un señor Bate. Bueno, participamos inconscientemente, o sea, delante de una cosa que es neutra, de una inicial de un nombre, uno puede pensar que puede ser cualquier cosa, ¿no? Bueno, pues Dorothea Bate tiene género más tarde de lo que todo el cambia de género porque de entrada le hemos asignado un género masculino. Es curioso porque también desde la antropología se están empezando a hacer estudios feministas y parece que lo que nos han contado no es tampoco real, ¿no? No es eso de que el hombre salía a cazar y solo se dedicaba a tirar flechas a los, ¿no? Que tenemos esa idea, y la mujer se quedaba en casa cuidando el fuego. Creo que para nada es así, y que los estudios antropológicos, además de otras tribus y otras que se están diciendo, pues están desvelando muchos resultados y curiosamente no son conocidos. O sea, no sabemos por qué, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué esto no llega? Esas son las preguntas. Me parece muy interesante lo que estáis comentando. Sobre todo desde la educación habría que incidir más en aquellas mujeres que han destacado igual que los hombres. Y me viene a la cabeza, por ejemplo, Juana de Arco, Hipatia de Alejandría. Son perfiles, biografías que se podían trabajar desde el aula para equiparar, ¿no?, el número de biografías que se estudian de Marco Aurelio, Trajano, Alejandro Magno, pero también Hipatia, también Juana de Arco, etcétera. Yo creo que sí que hay mujeres sobresalientes en la historia, solo que hay que incidir y sacarlas a la luz.
Eso sería la última parte, ¿no? Eso de las ausencias. Está genial, o sea, siempre recuperar está muy bien, pero si nos quedamos ahí, vamos a seguir estando en los márgenes y perpetuando los estereotipos de género. La pregunta que os hago también, os lo voy a hacer después, ¿existe un patrimonio femenino o en femenino y un patrimonio feminista? ¿Qué diferencia hay? Rescatar está genial, está bien, claro que tenemos que visibilizar, pero es que si seguimos siendo la excepción que confirma la regla, no seguimos, o sea, no nos vamos a introducir en la historia, seguimos en los márgenes de la historia. Siempre decimos, ¿no? O siempre leo y siempre creo que está bien decir que no se trata de sacar a los que ya están. Está genial que están como están. La historia ha sido, la historia es así, no podemos cambiarla, pero sí que a lo mejor tenemos que hacer más preguntas o cuestionarnos el por qué ha sido así. Hay una experiencia común que hemos tenido las mujeres a lo largo de toda la historia. Y esa experiencia no es para mirarla de una manera universal y esencialista, sino porque son unas experiencias compartidas que simplemente las compartimos por el hecho de asignarnos un cuerpo sexuado, ¿vale? Las mujeres compartimos experiencias por el simple hecho de ser mujer y ya es hora de que esto se vaya ¿no? cuestionando o visibilizando del por qué no tiene que ser así. Las ausencias, como digo, siempre está bien recuperar, pero creo que hay que dar un paso más allá. La palabra femenino está ahora muy de moda, ¿no? Pero si nos quedamos también en esa moda, volvemos otra vez a utilizar a las mujeres ¿para qué? ¿No? Nuevamente cogemos la palabra femenino, la palabra mujer, para ser punteros, punteras en algo, ¿no? Pero creo que hay que ir más allá y no solo recuperar las que no están, que por supuesto, sino pues tener un lugar en la historia y saber que nuestro lugar hasta ahora no ha estado, sí es cierto que hemos sido musas, ¿no? La mayoría de las veces, pero ¿por qué? ¿Por qué? Por ahí había... No, más justamente quería decir algo similar a lo que has dicho cuando el compañero, bueno, cuando Borja ha dicho pues recuperar ciertos nombres. Yo vengo de la historia contemporánea y creo, y a veces también doy en secundaria clase, que se ha hecho una especie de lavado de cara introduciendo en el currículum ciertas, pues por ejemplo, la mujer republicana en cuarto de la ESO y con poner Clara Campoamor o Victoria Kent ya está todo hecho. Entonces yo lo que creo es que efectivamente lo que hay que hacer es aplicar una perspectiva de género, no con nombres de personas, porque si no haríamos una historia personalista, sino abordarla desde otro punto de vista, hacer una historia de género, un estudio de género de verdad. O sea, no releer la historia, Eso es. ¿no? Volver a mirar la historia y es una historia incompleta, es una historia que nos la han contado ellos, ¿dónde estamos nosotras? Y da igual el papel que hayamos asumido, estábamos, ¿por qué ese papel? ¿Quién nos ha dado ese papel? ¿Quién nos lo ha otorgado? ¿No? Además, es solo un apunte. A veces cuando he solido dar clase en secundaria, tengo la ligera sospecha de que cuando introduces ciertos temas de género, entre algunos alumnos, hombres, lo toman con cierto rechazo, como diciendo otra vez. Entonces hay que buscar la manera de que, no siendo algo tan evidente o algo que pueda generar cierto rechazo, tú introduzcas esa perspectiva. Entonces, yo creo que es algo complicado, pero que... Espera, tranquila. Es que por ahí también, pero bueno, me da igual, es que no... Bueno, intentaré ser breve porque realmente mis compañeras ya han metido, ¿no? Un poco lo que yo estaba diciendo, de que yo también estoy un poco harta ya de las ausencias. O sea, tengo una grandísima profesora que tuve la oportunidad de oírla. Dijo, yo no hago historia de género, hago historia de mujeres. Dijo, pero es que no es que haga historia de mujeres, es que hago historia. Entonces, los manuales efectivamente hay que romperlos. Yo estoy hasta las narices de leer que la Revolución Francesa fue la leche. No, perdona. La que pidió la Carta de los Derechos del Hombre fue del hombre macho, cisgénero. O sea, la mujer a la primera que pidió mismos derechos le cortaron la cabeza. Entonces es que, claro, existe.
es que existe, entonces, pero no se enseña, pero no es enseñar un anexo de y las mujeres, no, perdona, es que tienes que enseñar que no quisieron la igualdad, que quisieron solamente la igualdad de tal. Si ya por fin hemos dicho que en Grecia, que perdona, pero no querían a los esclavos, que la democracia de Grecia, ya nadie se le ocurre decir que es la cuna de la democracia actual porque no querían la igualdad de todos, ¿cómo diablos todavía estamos enseñando que la Revolución Francesa fue para todos? O sea, a mí ya me parece que hay cosas que hay que cambiar, pero claro, cambiar eso sí que es la verdadera revolución. Por otra parte también, ahí estoy en mis incongruencias, que también creo que necesitamos las mujeres, como tú bien dices, unos referentes que nos han quitado y tener referentes, pero son tan sumamente fáciles que cuando lees, yo estoy también cansada de ver a Elcano, a tal, educación primaria, los descubridores, mira, sinceramente, son muy aburridos. A mí me parece muchísimo más interesante para un chaval de 10 años decirle que hubo una mujer que se tuvo que disfrazar de hombre, de caballero, que consiguió llegar allí, que fue una de las grandes, que consiguió unas gestas de la leche, y luego al final cuando fue descubierta se cambió a monja, se cambió a tal, luego hubo unas mujeres que acabaron en Cuba en el siglo XIX que se hacían pasar por hombre, se casó con su mujer le tuvo que denunciar, o sea, hay cada biografía de la tremenda y todavía nos siguen vendiendo que el justiciero divertido es el macho, por ejemplo. Retomando un poco la pregunta que has lanzado de por qué no llega, ¿no? Que creo que es una pregunta que nos hacemos todos los que trabajamos este campo, creo que la respuesta va un poco en que las instituciones culturales y las instituciones educativas tienen un papel, una responsabilidad muy importante y que no la están ejerciendo. Siempre somos personas externas que estamos haciendo esta labor, que está muy bien, pero las instituciones como principales responsables no lo están haciendo. Es decir, seguimos visitando museos, además hoy estamos en un museo de referencia de España, ¿no? Seguimos visitando museos y seguimos sin vernos reflejadas, sin vernos identificadas. No estamos, seguimos sin estar en museos y en museos de nueva creación, que tienen más delito. Entonces, cuando las mujeres, las niñas visitan los museos, no se ven reflejadas. Y si no se ven reflejadas, no se sienten parte de la historia. Y retomando también un poco lo que ha dicho ella, de que hay que meter esta cuestión de manera un poco no tan directa, ¿no? Porque hay gente que hiere su sensibilidad todavía, ¿no? Nosotros trabajamos un poquito de esa manera porque hemos percibido esa sensación. Y lo que hacemos es lanzar talleres, visitas, o cuando hacemos visitas que son, digamos, estándar, normales, a museos, a espacios patrimoniales, metemos temas y metemos puntillas relacionadas con el género y despertamos y provocamos esas reacciones, ¿no? De manera indirecta. Ellos, ¿no? Ellos son los que se sienten invadidos o se sienten... Por un lado es normal, quiero decir, cuando yo estoy en un trono con un montón de cojines, de repente me quitan un cojín y digo, coña, que no, que estoy incómodo, ¿no? Que estaba más cómodo antes, es normal. Pero quizá eso lo puedo llegar a entender. Yo doy clase de una asignatura que es Educación para la Igualdad, coeducación, vamos, y ellas, nosotras, también nos sentimos incómodas, porque cuando miramos para atrás creemos que hemos conseguido todo, que estamos ya en igualdad, que tenemos una sociedad que ya somos la leche, ¿no? Y que ya podemos llegar a donde queramos. Y cuando vemos que no es así, cuando esas creencias las confrontas con los datos que tenemos, no nos gusta tampoco a nosotras, ¿no? Hemos llegado al imaginario de creer que somos libres de llevar tacones, de llevar no sé qué, ¿somos libres? ¿Realmente somos libres? ¿Por qué los llevamos? ¿Por qué no? Cuando empiezas a hacer preguntas un poco incómodas, no solo ellos se sienten incómodos, sino también nosotras. Yo hay veces que me siento muy, muy incómoda porque no me quiero ver reflejada ahí, ¿no? Yo creo que el feminismo es un proceso de deconstrucción de día a día. A mí me cuesta nombrarme como feminista, porque realmente hay un sustratos y es como una lluvia fina, ¿no? En el país que la llaman chirimiri, que te va calando, 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 calando y tienes que estar todo el rato con un paraguas y decir, oye, que es que esto que estoy haciendo no va en contra de lo que realmente pienso. Y es lo que decías, el patrimonio, bueno, ahora vamos a ir avanzando un poco más y ahora sí que he traído alguna diapositiva también sobre eso, que es cierto, o sea, cuando entras en un museo, aunque todo el mundo ya sabemos o intuimos que esto va por ahí, ¿quién hace política patrimonial?
¿Quién sigue eligiendo lo que es patrimonio y lo que no? Y está genial, trabaja con los vínculos, comunidades patrimoniales, ¿no? de cada uno en nuestros lugares, pero realmente lo que pesa, lo que va a quedar ahí, queramos o no, y todavía está así, es lo que queda en los museos, en las grandes instituciones patrimoniales. Es lo digno de conservar, lo que se va a quedar. ¿Qué somos las ciudadanas del siglo XXI para los que vengan después? ¿No? Vamos a avanzar un poco más, pero la última feria de Arco, solo el 7% es una de las ferias de arte internacionales de este país, ¿no? De las más importantes. Y solo el 7% de la obra expuesta era de mujeres, cuando el 90% de estudiantes de las facultades de Bellas Artes son mujeres. 90% estudiantes, 7% obras expuestas. Estudiar arte hombre en una facultad de Bellas Artes te garantiza el éxito, vamos. ¿Está por ahí? Sí, respecto de lo que dices, me parece muy interesante porque en el arte contemporáneo parece que nosotros nos hemos quitado ya todos los lastres, y es cierto. Yo, mi hermana mayor es artista y durante muchos años, sobre todo cuando ella acabó la carrera, que es hace mucho tiempo, nos llevamos unos cuantos años, decía que ella firmaba como Gómez Redondo para que no se supiera si era hombre o mujer. Y ahí me voy a la otra que quería comentar, el miedo que me da el silencio, porque decimos, bueno, en los artículos con D no sé qué, no me acuerdo el nombre. Claro, pensamos, no, bueno, pues vamos a favor del género porque silenciamos, no hay género. Y al revés, porque como toda la inercia que tenemos es de masculina, la tendencia es a pensar que es masculino. Y entonces el silencio es como cuando alguien hace algo malo, ¿no? Y hay un silencio. Y parece que nadie está en contra. Y hay mucha gente en contra, pero como hay silencio, se sigue la inercia, ¿no? Entonces, no estoy diciendo que sea malo el discurso que ha habido hasta ahora. Ha sido poco inclusivo. Entonces, claro, yo me pregunto, por ejemplo, en el ámbito de museos, vemos muchas obras sin nombre, porque hasta hace, vamos, es parte de la historia del arte que no tenían nombre, ¿no? Pero no pensamos en mujeres, para nada. Tú ves una cabeza tallada en piedra de no sé qué siglo antes de Cristo o pocos después y no piensas en mujeres, aunque no hubiese artista. Entonces, el silencio lo que nos va a hacer es seguir con la inercia, no cambiarla ni hacer un cambio en el pensamiento. La idea tampoco es que nosotros nos masculinicemos. Quiere decir, lo que es el sentimiento, la sensibilidad, la política de cuidados, todo eso está fenomenal. Igual de fenomenal que ser fuertes, valientes, ¿no? El problema de esto es que lo que se le ha fomentado al género varón, ¿no? Se ha primado por encima de lo que es mujer. Y yo creo que lo que tenemos que llegar es a una equidad. Es decir, está genial ser fuerte, pero también está genial llorar. Y está genial expresar sentimientos. Y está genial la política esta de cuidados. Es decir, el animal humano necesitamos que nos cuiden, pero lo necesitamos no solo cuando somos bebés, sino también cuando somos abuelillos y cuando estamos con esta edad. O sea, somos un animal social por naturaleza. Y eso el hombre no ha sido su ámbito nunca, ha sido siempre de la mujer. Y en cambio eso está mal, ¿no? La maternidad, el ser amorosa, el ser no sé qué, ¿no? El ser delicada. No sé, a mí de poco me sirve que llegue una mujer a un puesto de poder cuando siga haciendo política de hombres. Está genial que llegue un hombre feminista, ¿por qué no? ¿No? Pero feminismo en el sentido eso, de que realmente lleguemos a esa igualdad real, que para llegar a ella tenemos que pasar primero por una equidad, porque realmente no estamos en igualdad, ¿no? Hola, no sé si se me oye. Yo quería contar un poco también la experiencia en la Facultad de Bellas Artes en la Universidad de La Laguna. Llevo un grupo de innovación educativa desde hace varios años en el que trabajamos un proyecto para la visibilidad de las mujeres artistas, ¿no? Y bueno, hace varios años le propuse a los miembros de mi grupo
bueno, que en nuestras asignaturas cambiásemos no solamente algunos referentes, sino la totalidad de nuestros referentes, que utilizásemos todos artistas mujeres, ¿no? Y bueno, para mi sorpresa, en el grupo somos, bueno, en aquel momento, el grupo ha ido variando, ¿no? En aquel momento pues formaba parte del grupo un varón y el resto éramos mujeres. Para mi sorpresa, el resto de las mujeres me dijeron que no estaban de acuerdo, ¿no? Que ellas lo que querían era que fuésemos capaces de llegar a 50-50, ¿no? A mitad y mitad. Y el varón dijo, pues yo creo que deberíamos ser, yo creo que la propuesta de Rosa no está mal, que deberíamos intentarlo, ¿no? Bueno, pues pasaron un par de años y en efecto en una asignatura en la que la llevó precisamente el compañero varón, ¿no? Una asignatura de introducción a la historia del arte, pues fuimos capaces de montar toda un listado, de construir toda la asignatura exclusivamente a través de artistas mujeres, ¿no? Y ofrecimos al alumnado, sin decirles nada, le dimos la vuelta a la asignatura, ¿no? Y construimos toda la introducción de la historia del arte exclusivamente con artistas mujeres. Construimos un listado de 100 artistas para hablar de todos los movimientos de la vanguardia, ¿no? Y voilà, y a partir de esos listados se lo dimos a los estudiantes para que eligiesen a algunos artistas para desarrollar sus trabajos, ¿no? Y bueno, el alumnado, pues como en una asignatura cualquier otra, comienza a trabajar hasta que de pronto se paran y dicen, merda, es que todas son mujeres. De pronto, cuando todos son varones, nadie se para a decir, merda, es que todos son varones, ¿no? Y entonces a partir de ahí comenzamos ya el debate, ¿no? Cuando se percatan, ¿no? Y les molesta tanto a ellos como a ellas, ojo, ¿eh? Les molesta de pronto encontrarse con que les han cambiado la historia, ¿no? Pues entonces ahí es cuando podemos comenzar a debatir, ¿no? El por qué hemos tenido que hacer ese cambio, ¿no? Y bueno, y en todo eso, bueno, ahí pues construimos ese listado de 100, pero es que tenemos una base de datos con más de 1000 artistas, ¿no? En el que vamos construyendo desde... exacto, ¿no? De cómo está el mundo de las artes, ¿no? Y fijaros, Premio Príncipe de Asturias a las Bellas Artes, ni una sola mujer, ni una sola, 60% hombres, 40% instituciones o artistas extranjeros. Y, o sea, bueno, es que ahí hay un poco de todo. O sea, es que yo he alucinado cuando vi el gráfico. Bueno, decíamos, ¿por qué el arte que se conserva en los museos, el patrimonio, sigue siendo masculinizado, sigue siendo de hombres? Porque los directores de museos siguen siendo hombres, ¿vale? Porque voy a avanzar un poco más, luego volvemos para atrás. Porque la adquisición de los nuevos fondos en el 2014, que son los últimos datos que tenemos, el 85% obras de ahora son de hombres y solo el 15% es de obra de mujeres, ¿vale? Y si nos vamos al monumento público, a la estatuaria pública, que ahora vamos a ir un poquito para atrás, pues vemos que todas las estatuas, o la mayoría de las estatuas que tenemos, ¿no? en nuestras ciudades, son de autoría masculina. Y que solo conocemos el nombre de alguna escultora, nuevamente la excepción que confirma la regla, una mujer genial, como es Cristina Iglesias, cuando ya tiene obra reconocida en grandes museos, como puede ser el MoMA, la Tate Gallery, y entonces es cuando ya, bueno, vamos a decir que nos haga alguna obrita, ¿no? para aquí. O sea, es que a día de hoy esa igualdad que todos tenemos en nuestro imaginario seguimos viendo que no es real. ¿Vale? ¿Por ahí había una palabra? Sí, parece que las cosas están cambiando. Por ejemplo, en Portugal, y hablando un poco de política, mi jefe de departamento es mujer,
Mi directora general es una mujer y inclusive la ministra de Cultura ahora es una mujer. Pero yo pienso que tenemos que refletir un poco la naturaleza de la mujer y del hombre, porque tenemos tendencia de intentar hacer algo dualista, pero nosotros, quer sea una mujer o un hombre, tenemos una vertiente masculina y femenina. Y eso es que es lo importante de enseñar en la educación, que es, como decías, es tan válido agir y desafiar, conquistar como los hombres hacían antiguamente y está asociada al género masculino, pero llorar, sentir, cuidar también. Y eso quer para los hombres, quer para las mujeres. Por tanto, la naturaleza y la forma de ser hombre y mujer no puede ser dualista, ¿no? Tiene que ser una. Entonces, es lo que pienso. Hola. Entonces, yo no sé si voy a salir un poquito del tema, porque cuando me escuché hablar de la política y miraba, escuchaba lo que falaba de la legislación, yo pensaba en mi país. Yo soy brasileña. En Brasil, en 2002, fue reconocido lo primeiro bem cultural e material como uma proteção da legislação nacional. O primeiro bem cultural é um ofício feminino, um saber tradicional de um grupo de mulheres. ¿Sí? Por quê se passou isso? Porque no momento havia um poder político da esquerda que se pensava em ponderar as mulheres e as minorias e tudo que se passa. E agora tudo se cambiou e não sabemos onde se vai. Então, pero eu queria falar que a legislação, os movimentos sociais, sí, sempre os homens. El mundo está creado para el hombre heterosexual, ¿sí? Es o top, el sangue azul, vamos dizer, ¿no? No las minorías. Pero la política oficial, nacional dos países es muy más determinante para as investigações, para a escrita da história, pero que temos que também que pensar que a história é uma visão, cada texto histórico escrito é do ponto de vista do investigador que lo escreve, e por isso lá está seus pensamentos, sua forma de mirar el mundo, todo o conhecimento que foi adquirido entonces, até o tempo. Então, eu penso que os movimentos para cambiar a situação, para que nós mulheres possamos ter nosso lugar visível em la história, há de se fazer sempre uma contestação, porque é muito maior do que dar uma visibilidade para a produção cultural ou artística feminina. É movimento muito maior, penso eu. Solamente isso, porque pensava em meu país e a proteção do patrimônio e tudo que se fez com as mulheres e as minorias nos últimos anos. Fíjate que aquí en nuestro país, en España, sí que la legislación, podemos decir que es una legislación equitativa. Sí que dicen que hay que incluir a las mujeres, lo que pasa es que luego no es real. Después no pasa. Sí que hemos conseguido quizá una igualdad legal, pero no una igualdad social.
Y eso pasa porque es que realmente lo que nos dice qué es ser mujer, los grandes referentes que tenemos, las imágenes no son asépticas, las imágenes crean discursos, las imágenes nos hacen reconocernos en ellas o querer reconocernos en ellas. Entonces, si me permites un poquito, las imágenes que tenemos, ¿no? Empezamos con estas, ellas pintaban, pero fijaros, la autora y sus ocupaciones. Y esto sigue pasando a día de hoy. Pues esto, la chica que estaba aquí ayer, la artista que teníamos aquí ayer, a mí me pareció que su obra era tremenda y venía, bueno, lo que proyectó, uno de los vídeos era bañando a su hijo. Estamos ahora, en el siglo XXI. Y también dijo ella, bueno, cuando yo tuve el bebé me aparté un poco, ¿no? Porque mi ocupación era él, ¿no? Seguimos en ello. Ellos no hay nada, ellos son los genios, ¿no? Siguen creando. ¿Qué mensaje transmite el patrimonio público también? Yo creo que los monumentos es una imagen muy política, ¿no? Es una imagen que está ahí y que la fuerza del hábito, de verlo todos los días en nuestra vida cotidiana, ¿no? Se nos queda, ¿no? Se nos llega a grabar. Entonces, bueno, yo os lo digo, la mayoría de los monumentos, se ha hecho un estudio de las ciudades europeas, son ellos los que están representados y son nombres propios, ¿no? Cuando se nos representa a nosotras, pues somos mujeres sin nombre propio, podemos ser alegorías, monumento a la mujer, el monumento a la madre, ¿no? El monumento, pues ahí lo vemos, a la mujer. Por supuesto, desnudos, ¿no? ¿Cuántos desnudos de mujeres? Y todas ellas bellas, estupendas y maravillosas. O bien, cuando tenemos nombre propio, ¿vale? No tenemos existencia real. Carmen la Cigarrera, Mafalda, Dulcinea, Julieta en Verona, ¿no? Esculturas que todas y todos conocemos de aquí. Y que cuando hay alguna mujer que tiene nombre propio, pues es la excepción que confirma la regla, en este caso es la mujer genial, ¿no? Es Rosa Chacel, es en Valladolid, y hay 3 esculturas de ella. ¿No había más en la historia? No lo sé, ¿no? Como decimos, las ausencias. No es cierto que haya ausencias. Conocemos mujeres en ciencia, conocemos mujeres en la literatura, conocemos mujeres en filosofía y en el arte. Bueno, yo es mi especialidad, así que, como decimos, millones están ahí. No lo tuvieron fácil, pero crearon, ¿vale? Y la documentación es que se ha perdido, porque como no éramos dignas de conservar, no conservamos, ¿no? ¿Cuántas autoras, cuántas creadoras, sus cuadros, sus creaciones se han perdido en los sótanos de, a lo mejor, familiares, no han tenido hijos, pues de los sobrinos nietos, ¿vale? Y no conocemos sus historias. O lo que se ha considerado arte hasta ahora eran las grandes, ¿no? La escultura, la arquitectura, la pintura, y esas creaciones de género femenino que por ser femenino, ¿no? Me refiero a los bordados, al textil, ¿no? A todas aquellas que, bueno, como eran de mujeres, pues no son dignas tampoco, no es arte, ¿no? Porque también el gran filósofo Kant, ¿no? Dijo que el arte era único y era algo irrepetible y era algo que era una esencia, ¿no? Aquello que tenía utilidad, porque las mujeres siempre hemos tenido que hacer algo útil si queríamos sobrevivir en este mundo, pues bueno, pues no éramos dignas de conservar. Como decimos, cuando el visitante recorre un museo, pues el discurso hegemónico unitario y adocéntrico es el que prima y solo está matizado a día de hoy, porque como las políticas ya han dicho, no es que hay que reconocer a las mujeres, bueno, pues metemos la obra de 1, 2, 3 mujeres y bueno, pues son las geniales, ¿no? Pero es eso, la excepción que confirma la regla. Por tanto, esa figura de héroe, el verdadero protagonista de la historia, casi que se refuerza aún más. Si no es así, ¿por qué la palabra feminista causa tanta desazón? ¿Por qué tener que llamar a algo femenino? No, sí, existe la literatura femenina, ¿vale? Existe el arte femenino, pero no tiene por qué ser feminista. ¿Por qué? ¿No? El feminismo lo único que queremos, ya te digo, es independiente del sexo, es la igualdad real, ¿no? Entonces, en un museo que queremos una igualdad y una
visibilización de la obra o de la mujer a lo largo de la historia, ¿por qué tenemos que llamarlo femenino? Es que está mal dicho, es que no es femenino, es que es feminista. ¿Y por qué tiene que doler? O, como escuece tanto, pues vamos a llamarlo de la perspectiva de género. Que a mí me da igual los conceptos, ¿no? Pero cuando las cosas tienen nombre, ¿por qué no nombrarlas? ¿No? No sé qué pensáis sobre esto. Vamos un poco más allá, ¿no? Como decimos, las imágenes no son asépticas, no tienen un papel activo. Entonces, a las nuevas generaciones y quien trabajáis, ¿no?, con jóvenes, pues vemos que ellas quieren verse reconocidas en estos signos, ¿no? Y seguimos dando estos símbolos. Nosotras somos las musas, nosotras somos las que no hacemos historia y ellos son los que son activos, ¿no? Preguntas sin respuestas. Bueno, vosotras lo habéis dicho mejor que yo, ¿no? Es evidente que ante estos sesgos de género que caracteriza lo que consideramos nuestro patrimonio, a mí me surgen las siguientes preguntas y me gustaría, ¿no?, que volvierais vosotros a tomar la palabra y respondierais a ellas. ¿Seguimos siendo las mujeres, como decía Simone de Beauvoir, un segundo sexo? O sea, cuando una alumno y una alumna vuestra entra en un museo, ¿qué creéis que puede pensar ella? ¿Se puede hacer esta pregunta? Cualquier museo, el arqueológico, el Museo del Prado, ¿no? Queremos que se hagan estas preguntas. Ahora está muy de moda hacer exposiciones temporales, ¿no? Tenemos en el Reina Sofía Dorotea Tani, ¿no?, que fue una surrealista maravillosa. Ahora es el centenario del Museo del Prado, ¿no?, y van a hacer una gran retrospectiva de Lavinia Fontana y de no sé quién es la otra, que está genial, ¿no? ¿Pero es suficiente? ¿Vale con esto? ¿Vale con rescatar? ¿Vale? Nuevamente me pregunto, que a lo mejor es ir demasiado más allá, ¿no? Pero ¿vuelve otra vez a hacer uso de la mujer para vender entradas? ¿Para atraer visitantes a los museos? Que está genial. O sea, ya digo que reconocerlas a ellas está fenomenal, pero si solo nos quedamos ahí, ¿qué hacemos, no? ¿Seremos capaces de revertir las políticas culturales y museísticas para que estos sesgos sexistas no se perpetúen a la ciudadanía del futuro? Es que si seguimos siendo un segundo sexo, ¿no?, lo que yo decía, o la pregunta que yo me hice cuando terminé mi tesis, o sea, por mucho que yo quiera coeducar, cuando los referentes que estoy utilizando, cuando el patrimonio que estoy educando para educar ciudadanos y ciudadanas tienen estos sesgos tan sexistas, es imposible. O sea, estoy educando ciudadanos y como mucho, vosotras chicas, si queréis llegar a ser alguien en esta vida, coged los roles de los hombres varones, que es lo que estamos haciendo. Mujeres cada vez más masculinizadas para poder llegar, ¿no? ¿Existe un patrimonio femenino y un patrimonio feminista? No sé, ¿qué pensáis? ¿Qué pensáis? Yo creo que en relación a lo que estabas comentando, esto último, creo que uno de los mayores peligros que tiene el feminismo hoy en relación a lo educativo y a lo cultural, a ver, la mujer siempre ha sido un sujeto político, pero pasivo. Y actualmente está pasando lo mismo, porque es lo que estamos asistiendo al momento en el que más exposiciones de mujeres se están haciendo. Pero, sin embargo, no redefinimos ni repensamos las exposiciones permanentes ni las de los nuevos museos. Por lo tanto, ¿de qué nos sirven estas numerosas exposiciones dedicadas a las mujeres? Y también de qué nos sirven si luego los centros educativos no lo aprovechan lo suficiente para incorporarlo a su programación educativa. Que esto también enlaza con otro conflicto que hay en el tema de los museos. ¿Realmente sirven hacer museos de mujeres? O sea, estamos sesgando de nuevo a la mujer. Necesitamos museos propios. Lo que necesitamos es estar en nuestros museos junto a los hombres, en igualdad realmente, ¿no? Es decir, que tanto desde un punto de vista político, museológico, nos siguen sesgando y nos siguen utilizando como sujeto pasivo político. Y creo que es el mayor riesgo al que estamos hoy enfrentándonos a nivel lo que es el feminismo. Un poco en relación con lo que tú decías, y también por un poco sacarlo también del tema museos. Yo en mi docencia, claro, estoy en el grado de educación, que vengo del ámbito de la historia y sobre todo la arqueología. Claro, les digo a los alumnos, vosotros sois la clave,
porque ellos van a ser los docentes del futuro. O sea, el cambio tiene que venir por ahí. O sea, esa es la única oportunidad de saber que vamos a ganar y tener un cambio real. Entonces, ¿qué es lo que hago? Aparte de tratar el tema museos, por ejemplo, la visualización, etc., me voy a los libros de texto. Y es patético. Un caso personal, yo tengo una hija de 10 años, el año pasado daba la edad media, etc., me puedo meter con los contenidos históricos, lo que queráis, pero que la única imagen de una mujer en un libro sea Madonna con niño de Murillo, sinceramente, no veo a mi hija identificada. Bueno, ni a mi hija ni a mí. Entonces, claro, digo, es que el cambio tiene que ser súper profundo. Exactamente. Claro, pero yo hacerle verlo soñar a los futuros docentes es cuando flipan en colores. Pero que realmente si es esa la imagen que tenemos en ese momento es el por qué, ¿no? Claro. ¿Por qué Madonna con niño en ese momento, en esa época? ¿Cuál es el contexto? ¿Sabes? Yo creo que las biografías tienen que ser situadas, el conocimiento es situado. Es decir, si esto pasó, es decir, la historia pasó, la historia es lo que es, no podemos cambiarla. ¿Vale? Pero vamos a releerla, vamos a completarla. Sí, Madonna con niño, claro. ¿Cuántos cuadros de Madonna con niño? ¿Cuántos? ¿Por qué? ¿No? Bueno, yo quería un poco comentar respecto a todo lo que decís, que es a lo que estamos llegando, ¿no? Que el cambio tiene que ser muy, muy, muy profundo, pero tiene que ser tan profundo que llegue a la estructura. O sea, bueno, ya lo decía Vygotsky, ¿no? Que el cerebro es plástico y se conforma en base al contexto, ¿no? O sea, ahora mismo todos nuestros caminos neuronales están compuestos desde un pensamiento masculino que no han construido tampoco los hombres de ahora y que padecen ellos también. Entonces, en este momento feministas somos mujeres y hombres. Somos todos los que queremos que haya un cambio en la estructura, no solo en derechos, sino en la estructura. Nos hemos movido, por ejemplo, a mí me parece atroz, en la psiquiatría un pensamiento de hombres, ¿no? Y entonces eso nos llevó a pensar que estar equilibrado es no tener cambios de humor o no tener cambios emocionales. Entonces, claro, ese es un pensamiento de hombre del 18, del 19, que ni siquiera tienen los hombres de ahora. Porque los hombres de ahora son capaces de tener una inteligencia emocional mínima, ¿no? Y dices, ¿cómo voy a ser estable y cómo me voy a mantener si se acaba de morir mi madre delante de mis ojos atropellada por un coche? Pues para el hombre del 18 eso es tener una estabilidad mental, el estar impasible ante esa situación, ¿no? Es algo tan ridículo, ¿no? Y respecto a los espacios, a cómo sentirnos todos incluidos, ¿no? A mí me parecía un poco, y respecto a las mujeres, no solo nos tenemos que sentir las mujeres contempladas en el discurso, los hombres también se tienen que sentir integrados en ese discurso y ver como referentes a mujeres. Porque vemos a las mujeres como referentes de mujeres. No, pero es que los hombres, a mí me parecía... bueno, es un esperpento, ¿no? Y decía, ¿cómo hemos llegado a esto? Cuando mi sobrino un día le decía, estábamos en una feria de libros y había un cuento sobre una niña, un cuento precioso que vivía una aventura. Yo le decía, Martín, mira qué libro más bonito. Dice, pero no es para mí. Digo, ¿por qué? Porque es de niñas, es una niña. Digo, Martín, yo toda mi vida he leído libros de niños y yo me tenía que sentir incluida en eso. Digo, pues es una niña, pero es una aventura que vive una niña. No, aquí no dice que sea para niñas o niños, dice que es para personas, ¿no? Entonces tenemos que también intentar conseguir que los hombres se vean reflejados en todas las obras y en todo el hacer femenino, ¿no? Es un incluirnos en el discurso todos. Hola, sí. Yo, igual mi visión es súper negativa. Pero bueno, yo veo una realidad. Si me meto a nivel de... Mira, dos cosas que me gustaría decir, ya tomando en cuenta las preguntas que has hecho. ¿Pueden las exposiciones temporales compensar estos déficits en nuestro patrimonio? El problema está, yo soy historia del arte, yo voy a los museos y una de las cosas que siempre hago es mirar en las exposiciones temporales de dónde las han sacado. La mayor parte de la obra femenina
de artistas femeninas están en manos privadas. Ya no pueden entrar en un museo. Pero además, si tenemos en cuenta que el presupuesto de Reina Sofía, la mayoría se gasta en febrero en Arco, y en Arco solamente hay un 7% de mujeres, es que vamos a seguir teniendo, esto es a ciencia cierta, se quedan sin presupuesto, para primavera no tienen, porque lo gastan en Arco. Que me parece genial promover Arco, pero, en fin. Bueno, no me parece tan bueno, no voy a meterme en eso. Pero la cosa está en que solamente hay un 7%, que dice que vamos a seguir teniendo necesidad de exposiciones temporales. A nada que sepamos un poco cómo funciona el mundo artístico, sabemos la cantidad de millones, lo que caro que es traer otra obra. Así que es la pescadilla que se muerde la cola. Es que necesitamos exposiciones temporales porque no se compran obra. Sin embargo, estuve ayer en la de Fanning. Entonces, es que no sé cómo decirlo, me han dado varios, pero es que o eran de privado o eran de museos de Estados Unidos, que recordemos, los museos de Estados Unidos son gente que tiene la obra, pero se lo deja al museo y yo me libro, tengo mejores impuestos y además tienen unas leyes de mecenazgo impresionantes y además no me tengo que ocupar de vigilarlo, no sea que me la roben. Y luego también había algunos museos franceses que menos mal, pero de España no había nada. Entonces, es que es la pescadilla que se muerde la cola. Sí, necesitamos exposiciones temporales, a día de hoy sí, porque si no, no hay obra femenina en el museo. Y luego voy a poner otro de los ejemplos paradigmáticos, que es la ampliación de la Tate Modern. Efectivamente, para poner más mujeres, efectivamente pusieron más mujeres, pero bueno, las manifestaciones que hacían diciendo Ana Mendieta, encima que me la mataste, o sea, tenemos a Carl André, que a mí me encanta ese hombre, pero bueno, oficialmente no, pero mató con violencia machista a Ana Mendieta, que la tiró por la ventana, y Ana Mendieta, en la Tate Modern, tiene un montón de obra suya, pero la tiene metida dentro. Entonces, hay que obligar a la Tate Modern a sacar esa obra. Eso de tal. Y en educación primaria, ya voy a terminar, yo estoy con mis chavales de educación primaria y hay un serio problema. Aquí todo el mundo creemos que el arte es muy importante, pero nadie sabemos de arte. Los chavales de futuros profesores no saben arte. Yo empecé a hablar con ellos y me dicen, si es que no lo sé, ¿cómo lo voy a saber? Pues lee los libros. Y dice, pero ¿cómo? O sea, tienen que aprender ellos, pero si es que no saben arte. Me dicen, pero ¿yo cómo voy a saber esto si no están? Pero yo me voy a dar cuenta de que yo lo que estoy enseñando es parcial, si no lo sé. Y bueno, luego ahí hay, pero bueno, yo estoy a favor de las tertulias artísticas dialógicas, que a mí me están funcionando genial. Y el otro día hice una con Gentileschi y lo flipas. O sea, lo flipas de lo que sale, de cómo se puede ver los roles de género de la mujer. Puse Gentileschi, Judith matando a Holofernes, y había dos chicos que, claro, efectivamente, estamos hablando de barroco, no se puede ver muy bien, no es hiperrealismo. Decían, no, parece que están salvando al hombre porque, claro, alguien le ha metido la espada. No podían, o sea, lo que se había hecho era, una mujer no puede ser tan bestia como para coger la espada y degollarlo. Entonces, en su imaginario, esa mujer estaba intentando salvar la vida a Holofernes cuando le estaba matando, por ejemplo. Fíjate, es que si nos metemos ya en analizar la iconografía de las obras, la violación hacia la mujer en cualquier museo de este país está en 2 o 3 salas seguro. O sea, la cultura de la violación. Luego decimos la manada, el esto, lo otro, pero si es que cuando entramos a un museo nos están continuamente violando en los cuadros. ¿Por qué? Volvemos otra vez a lo mismo. Es que si empezamos ya también a meternos en lo que es la iconografía, por ejemplo, Artemisa fue una mujer violada en la realidad. Se le violó un amigo del padre, ¿no? El padre tenía un estudio de pintura, un amigo de su padre la violó y su obra lo refleja. O sea, se me viene ahora mismo la pintura de Susana y los viejos. Si vemos ese pasaje bíblico en cualquier pintor, hombre, se narra de manera totalmente diferente que como lo narra ella. O sea, ella narra a la mujer de espaldas, con una cara de terror, como que quieres salir del cuadro. En cambio, Tiziano, por ejemplo, el pasaje que hizo fue ella bañándose, estupenda, ¿no? Y a ella le encantaba ser contemplada por los dos viejos. Claro.
No lo acepta. ¿Por ahí había una palabra? Sí. Quería hacer 3 anotaciones más reflexivas. Bueno, que hay que cambiar la estructura del pensamiento, es obvio. No hay que pensar ni el hombre en femenino ni la mujer en masculino, sino pensar en seres humanos, ¿no? Que va más allá ya del género, del sexo, de lo como lo queramos llamar. Respecto a la envoltura, ¿no? Hacer exposiciones temporales para cumplir. Por ejemplo, yo cuando estoy dando lengua y literatura en segundo de bachillerato y nos reunimos para cambiar el examen de selectividad de Aragón, y la generación del 27 había que meter el elemento femenino y se mete nombrando a las 3 autoras que pertenecen a la generación del 27 porque siempre han sido hombres, ¿no? Gerardo Diego, Vicente Alexandre, siempre se ha vendido el discurso masculino en la generación del 27. Y para cumplir con el currículo y quizá que no se echen encima, se decidió que había que meter 3 autoras el nombre, ni estudio de las obras, ni nada, ¿no? Voy a la línea de la envoltura, de que envolverlo en un halo de que se tiene en cuenta a la mujer y al hombre y lo dejamos ahí. Y luego el otro punto de vista que me ha suscitado como investigador es que siempre tendemos a hacer análisis cuantitativo y a decir a hombre o mujer, porcentajes, los gustos de las mujeres, los gustos de los hombres. Yo creo que ya en la propia investigación cuantitativa hay un discurso, ¿no?, de categorizar en cajas cuáles son los gustos de la mujer, cuáles son los gustos del hombre. Y ya ni te cuento en el mundo capitalista en el que vivimos, marketing, etcétera, que tienen que saber exactamente a la mujer que le gusta y al hombre para vender eso, ¿no? Y esas eran las anotaciones que tenía. Yo fíjate que no veo mal lo de hacer estudios cuantitativos, pero ir más allá. O sea, quiero decir, ¿por qué hay un gusto de mujeres y por qué hay un gusto de hombres? Volver otra vez a los porqués. ¿La generación del 27 realmente era de hombres? ¿Quiénes son las sin sombrero? ¿No? La mujer moderna, ¿de dónde viene esa expresión? ¿No? No era de hombres. El Liceo de Madrid, ¿cuántas había ahí? Estaban los estudiantes, la residencia de estudiantes, y ellas también estaban, ¿vale? ¿Que no estaban en igualdad? Efectivamente. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? Siempre es el por qué. A mí no me parece. Cuando decimos, bueno, tenemos que superar todo esto y estamos ya en una sociedad igualitaria. Genial, cuando lo consigamos, estupendo. Pero hasta entonces habrá que seguir trabajando en los porqués. Y en hacer estudios cuantitativos, y en hacer reflexionar, y en hacer... A mí me encantaría entrar a un museo, ¿no?, donde fuese igualitario. Pero es que nuestra realidad no va a ser así. Quiero decir, los museos van a seguir siendo androcéntricos porque nuestra historia ha sido androcéntrica. Claro que hay que entrar a estos museos, claro que hay que vernos, ¿no?, a nosotras violadas y ellos ser, pero no quedarnos solo en ver, sino en ver y en preguntar, en cuestionar, ¿no? Vamos a ir, si me permitís, un poco terminando, porque después pues no, me riñen. Y aparte de estas preguntas, pues es lo que decía, ¿no? La negación de la evidencia, es decir, añadir mujeres y agitar está bien, ¿no? Está genial, eso es reparar la omisión, pero resulta insuficiente. Habrá que ir a los discursos y a las prácticas patriarcales propias de la historia del arte y del discurso patrimonial autorizado, lo que al principio llamamos discurso patrimonial autorizado. El presente será pasado. ¿Qué patrimonio estamos haciendo las mujeres del presente? ¿Dónde los estamos guardando? ¿Dónde estamos garantizando que seamos dignas de ser recordadas? Como vemos, lo que nos ha dicho la compañera hoy, los datos que he traído hoy, lo que se está comprando, lo que nos va a garantizar que sea patrimonio, por mucho que aquí queramos, ¿no?, hablar de comunidades patrimoniales, ir más allá, ¿no?, el patrimonio material, aquello que no es, que yo estoy súper de acuerdo en eso, porque realmente es lo que tiene que ser. Pero lo que se va a quedar aquí, seguimos siendo un segundo sexo. A día de hoy, si hacemos una crítica, ¿no?, una reflexión mucho más profunda, las que estamos aquí, ¿cuántas veces al día, no digo ya al mes, a la semana, en tu vida, no, al día, nos consideramos un segundo sexo, ¿no? Esto es lo que he puesto antes, fijaros, o sea, son datos que son actuales, son los últimos que vamos teniendo, y no tenemos más recientes porque nadie se ocupa tampoco en estudiar estos datos. Es decir, hasta que no se ha hecho la Asociación de Mujeres de Artes Visuales, son las únicas que se han preocupado por recopilar estos datos. Por eso digo, los estudios cuantitativos están genial, porque es que eso nos hace ver la realidad. Si no somos conscientes de nuestra realidad, sí, las utopías están geniales, pero tendremos que llegar alguna vez a ellas, ¿no? Para terminar, como digo, el patrimonio también es nuestro. Hemos de seguir reclamando una permanente reinvención del museo.
eso lo dice la directora del Museo de Escultura de Valladolid, María Bolaños, y de los lugares patrimoniales, desarrollando nuevos relatos desde el punto de vista feminista. Es decir, la historia es la que es, vuelvo a repetir, pero vamos a completarla. Vamos a ver por qué nosotras hemos sido las que estamos, ¿no?, en posición de ser contempladas, de ser violadas, de ser admiradas, de ser madres, de ser… Y no podíamos ir más allá. Es que hay un contexto, hay unas políticas, hay una economía, hay una cultura que nos ha hecho ser así y que pesa, ¿no? El pasado pasa y pesa. ¿Qué estamos haciendo ahora, ¿no? La mayoría de aquí somos docentes de las universidades de magisterio, de educación. En infantil, ¿cuántas alumnas tenemos? ¿Cuántos alumnos tenemos? Vámonos a las ingenierías. ¿Cuántas alumnas tenemos? ¿Cuántos alumnos tenemos? El pasado pasa y pesa, y el pasado es nuestro patrimonio, lo que nos dice que tenemos que ser, ¿no? Ya hay discursos expositivos que son muy potentes y que son muy buenos. Patrimonio femenino de Marian Fernández Cao, hay muchísimos, ¿vale?, que ya están ahí. Pero que no, por ejemplo, el museo de aquí, el Museo Arqueológico, sí que se ha hecho una retrospectiva y sí que se ha hecho un estudio para incluirnos a nosotras, para hacer un discurso coeducativo. ¿Dónde está? ¿Dónde se ofrece? Algo puntual, algo ahí que está ahí, muy top, pero bueno, se usa, ¿no? Plantearse el porqué de las obras expuestas, como alguien ha mencionado por ahí, y el porqué de las no expuestas. Yo ayer expuse un póster, ¿no?, del Museo de Arte Comunale de Bolonia, está este verano allí en Bolonia, y el principal museo de allí, pues me fijé en la obra, ¿no? ¿Qué obra es la que está expuesta y qué obra es la que no está expuesta? Bueno, pues solo el 2% era de autoría femenina, de toda la obra catalogada, no expuesta, de la catalogada. Y lo lógico era pensar, ¿no?, bueno, pues ese 2%, como es tan chiquitito, pues estará toda la obra expuesta. Nada que ver. 14 obras de mujeres, y de mujeres como Artemisia Gentileschi, o sea, no decimos mujeres de segunda fila, o la gran Lavinia Fontana. Lavinia Fontana se sabe que era una retratista súper, hiper reconocida de los grandes comerciantes del Renacimiento de la ciudad de Bolonia. Venían a ser retratados por ella. Y su obra no solo es que esté en los fondos, sino que hay muchas pinturas de ella, muchos retratos que evidentemente es de ella, pero no tienen un estudio detrás que esa autoría se la den por derecho propio. Pone a la manera de, o sea, atribuida a Lavinia. Eso fue en el Museo de Arte Comunale, pero cualquiera de aquí, pues lo que decía por ahí una compañera, ¿no? Las obras no están expuestas. ¿El objetivo cuál es? Pues releer la historia, evitando lo que Teresa de Laurentiis denomina los puntos ciegos, ¿no? Lo que no queremos ver, pues no lo miramos. No, pues es que hay que mirarlo. No, es que estamos ahí, es que ¿qué ha pasado, no? Y sobre todo, pues eso, que lo que se ha dicho durante todas estas jornadas, ¿no? Los museos como mediadores, el patrimonio como mediador, como cuestionar nuestra historia y sobre todo preguntar, ¿no? Y hacer esa pregunta. ¿Y de las mujeres qué se sabe? ¿No? ¿Por qué? Porque, como digo, el presente será pasado, y si no lo hacemos así o continuamos como lo estamos haciendo, pues nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto. Y añado, quizá tampoco mientras estemos vivas. Yo ahora mismo estoy haciendo una tesis doctoral sobre una mujer, Magda Volumar-Chetró, artista de la dictadura franquista. Su marido fue Moisés Villelias, fue el gran escultor informalista catalán, creador del grupo actual, Arte Nuevo. Bueno, ellos estaban en la vanguardia junto con Tapies, Brossa, pues venían del grupo Dau al Set, ¿no? Ella era una más, pero ella no es conocida. Y no solo es que no sea conocida su obra, sino que se está abriendo ahora también un nuevo campo de investigación que es, bueno, lo hemos llamado las otras importantes, es decir, cuántas parejas de artistas, dos seres creativos que viven juntos, cómo no influenciarse, ¿no? Hace poco estaba en el Museo de Arte de Cataluña la exposición de Salvador Gala Dalí. Gala y Dalí, ¿quién creaba, no? Él quizá era el que materializaba, pero la idea de dónde surgía, quién es más artista, uno u otro, ¿no? Picasso con Dora Maar, tantas y tantos parejas de artistas que yo creo que ambos son creadores, ¿no?
No sé si queréis cerrar con algo o queréis comentar algo más. Hola, bueno, yo estoy en un contexto de educadores, profesores y demás. Yo soy técnico de museos y también quería aportar esa visión a lo que las compañeras han estado comentando antes sobre el discurso, sobre releer los discursos, las exposiciones permanentes. Es verdad que es importante releerlas, no es fácil porque las exposiciones permanentes no se renuevan cada poco tiempo, resulta costoso, resulta una carga para la sociedad también hacerlo. Entonces, por eso se utilizan las exposiciones temporales para intentar llenar esos vacíos. Como hemos dicho antes, pues se han visibilizado más esas artistas que están en el Museo del Prado, pero que no se veían, pero están. Esa Sofonisba Anguissola, Clara Peters. Es verdad que a raíz de esas exposiciones temporales se les ha dado más valor en la exposición permanente, pero también quería llamar la atención sobre, para la relectura del patrimonio en los museos, es necesario poder llevar a cabo proyectos de investigación. En eso es interesante reflexionar sobre la capacidad que los museos tenemos de ser organismos de investigación. Según la legislación actual, la Ley de Ciencia, Innovación e Investigación, los museos no somos organismos públicos de investigación. Solo podemos ser instituciones que establezcamos convenios con otras instituciones investigadoras para generar proyectos de investigación. Me gustaría llamar la atención sobre ese punto en el que se hace necesario colaborar entre los museos y la universidad y otros institutos de investigación para poder llevar a cabo esa tarea tan importante, ya que nosotros no podemos hacerlo solos. Por lo menos colaboremos más desde las tesis doctorales, los proyectos de investigación a nivel europeo, que se colabore más, porque si las investigaciones de la universidad luego se llega a conclusiones y se llega a relecturas, pero no llegan a los museos, entonces no estamos haciendo nada. Entonces sería conveniente poder llegar o a ese estatus nuestro o una colaboración mayor para poder conseguir lo que queremos todos. Gracias. Hola, yo solo quería hacer un apunte y es que no sé si alguien más se ha fijado en la foto que hay en Twitter del porcentaje de hombres que hay fuera y el porcentaje de hombres que estamos aquí ahora mismo. O sea, ¿qué necesidad tenemos nosotras de seguir educándonos entre nosotras si ellos que nos van a educar a ellos y a ellas están fuera haciendo el otro taller? Porque un taller feminista es opcional y no obligatorio si todos tenemos que educar tanto a hombres como a mujeres en igualdad. Ya está. Yo creo que así, cerrar esto es estupendo. Nada más que decir. Gracias, de verdad.